Ingeniero José, un gusto saludarle, una buena tarde, gracias por atender la invitación. Buenas tardes, mi estimado licenciado Viche, y a través de este medio de comunicación, una linda tarde para todos los telescuchas y que realmente nos están acompañando este programa bajo su conducción. Vemos que tiene una audiencia sumamente amplia a nivel de toda la provincia. Buenas tardes a todos los lojanos. Gracias a usted, ingeniero. Más allá de lo que pase en las elecciones, como cariamanguenses, a título personal lo digo, deseo que le vaya muy bien, pero digo, más allá de lo que pase, es bueno que ciudadanos de nuestra tierra, de frontera, de los cantones también sean candidatos, ingeniero, y ojalá pueda contar con el apoyo de la provincia de Loja para iniciar con esa primera parte. Sí, mi estimado licenciado, mire, es necesario poner de relieve algunos aspectos que durante este proceso eleccionario ya se escuchan. Por ejemplo, la mayoría de personas que están dentro de las candidaturas y algunas otras personas que no han participado, pero que se han querido, siempre han estado viendo a ver por qué tiempo es esto, ¿no es cierto? ¿Por qué tiempo voy a estar de funcionario funcionario público dentro de la Asamblea Nacional? ¿Por qué tiempo? ¿Me conviene o no me conviene? Es decir, han estado en función de intereses personales. Hay muchos otros actores que han dicho, bueno, yo voy a ir ahora, no por el partido de siempre que he estado, que me ha dado la oportunidad, voy a ir por otro partido político para ver quizás ahí logro pescar algo, ¿no es cierto? Es decir, se ve una conducta de oportunismo. En mi caso, mi estimado licenciado y ciudadanía que nos escucha, mire, este es el momento de luchar, en el caso de José Sarango, por parte del movimiento Pachacutic, luchar por los principios de siempre, luchar por la justicia. En este momento que el país está en crisis en el sistema democrático, en el sistema de seguridad social, en el sistema de seguridad ciudadana, en el sistema de anticorrupción que hay que luchar todos, este es el momento de aportar, pero no en función de qué tiempo y qué voy a obtener en este tiempo de funcionario público, de asambleísta. Esa lógica, mi estimado licenciado Viche, ha hecho tanto daño al país y ha hecho que la clase política tradicional y la política como tal esté tan desprestigiada, porque se ve que los personajes que aspiran a llegar a la Asamblea Nacional o a cualquier otro cargo de elección popular, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, muchas de las veces están viendo ciertos intereses de carácter personal y grupal, y justamente eso es lo que le ha hecho tanto daño al país. De ahí que la participación de José Sarango dentro del movimiento Pachacutic es también una cuestión de ética, es también una cuestión de principios, es cuestión de moralizar, de dar principios éticos a la participación ciudadana. Ya no podemos ir por un oportunismo bárbaro que inclusive dicen, voy a ver si voy a ganar, me lanzo, pero si no me dan las encuestas, no me lanzo. Es decir, es una medición en función de intereses personales. Nuestra participación es cívico-patriótico, nuestra participación es por la voz de Loja en la Asamblea Nacional, por los derechos de Loja en la Asamblea Nacional, por la dignidad de Loja en la Asamblea Nacional. Nuestra participación tiene un carácter eminentemente patriótico y ahí estamos. Lo que usted decía, mi estimado licenciado Vicente, no importa los resultados, aquí estamos dejando huella, mi estimado licenciado, una huella patriótica, y ahí estamos contentos. Y con eso ya estamos ganando, mi estimado licenciado. Justamente porque tomar esa decisión es abrir camino para más gente. Muchas de las veces la gente de provincia, de Cariamanga, de Puyango, de Macará, de Paltas, dicen, no voy porque solo eligen la gente de Loja, y no lo hacemos a la reflexión de manera peyorativa del ciudadano lojano. Hay ilustres y connotados lojanos que son ejemplo, pero también hay poco espacio para la gente de provincia, y no solo por la procedencia de ser de provincia, sino por la trayectoria en representación de organizaciones sociales, comunas, trayectoria profesional y también calidad de gente. El hecho de que seamos comunicadores no nos quita esa posibilidad de dar un sano criterio en favor de gente que le ha dado un buen aporte a la colectividad del sur del Ecuador. Vamos con otro añadido, estimado ingeniero. Usted sabe, aquí preguntamos y hay unas respuestas a veces un poquito calientes, pero toca asumirlas con la frontalidad que amerita. ¿Apoya a Yacu Pérez o no José Sarango?
Claro que sí, mi estimado licenciado, la candidatura que más se acerca a la tendencia de centro izquierda es la del compañero Yacu Pérez. Además de eso, dando a conocer a la ciudadanía y recordar que la primera incursión para la presidencia de la República del compañero Yacu Pérez fue desde las filas del movimiento Pachacutic, es decir, los principios que el compañero Yacu Pérez lleva en su propuesta de gobierno justamente son compatibles con los del movimiento Pachacutic, y dentro de esa jornada estamos con la candidatura presidencial del compañero Yacu Pérez. ¿Cómo resolvieron, ingeniero José, el dilema? Porque Leonidas Issa, que es el máximo líder de la CONAIE, él dice que Yacu Pérez no es el candidato del movimiento indígena y de Pachacutic, y tampoco se nota que tiene agrado Leonidas Issa con Yacu Pérez. Entonces está por un lado la CONAIE con su presidente y por el otro lado está Yacu Pérez. ¿Cómo discernieron esa decisión a nivel de la provincia de Loja y en algunas jurisdicciones del Ecuador para apoyar a Yacu? Mire, mi estimado licenciado, aquí hay un antecedente en la ciudad de Quito, en una reunión entre el coordinador nacional del movimiento Pachacutic. Han tenido una reunión con el compañero Yacu Pérez y más actores de la política. Entonces ahí se ha firmado un acuerdo, el cual nosotros lo respetamos y lo acogemos. En la provincia de Loja, de manera expresa y tácita, ahí está, nos sumamos a esta alianza, pero aquí no tenemos, para la Asamblea Nacional, no tenemos ningún tipo de alianza con ningún movimiento ni partido político. En la provincia de Loja es el movimiento Pachacutic, encabezando la lista con quien nos habla José Sarango, y así vamos a aparecer en la papeleta. Es decir, en los últimos tiempos, mi estimado licenciado, usted es una persona muy bien informada, en los últimos tiempos vamos a aparecer en la papeleta electoral Pachacutic lista 18, porque en otros tiempos se ha aparecido con alianzas con otros movimientos políticos. En este caso, la posición de José Sarango ha sido firme, siempre ha sido, algunos han dicho que es radical, claro que sí, somos movimiento Pachacutic y bajo esos principios hemos venido luchando con la clase obrera, con la clase popular, con los profesores, con todos la clase media en general, y ahí estamos y seguiremos en esta trinchera de lucha, mi estimado licenciado. Usted es un hombre de política, de trayectoria y conoce también los riesgos que implica participar, incluso con esto que está diciendo públicamente, pero es la transparencia de un ciudadano de provincia que dice: yo lo apoyo a Yacu a pesar de que no soy el candidato de Yacu, pero cercana por ideología es el más cercano, incluso con él hemos caminado, venía a Callambaca, conoce Cariamanga. Eso es probable que electoralmente no le juegue una buena pasada, pero su convicción está plenamente definida y es un punto a favor suyo, más allá, como digo, de los resultados. Le pongo en una situación compleja, ingeniero José Sarango. Si tiene que decidir entre Leonidas Issa y Yacu Pérez, ¿por cuál se va? En las actuales circunstancias, el único candidato a la presidencia es Yacu Pérez. Como líder, y nos sumamos a la al margen de esa candidatura, como líder, si es que le toca tomar uno u otro camino, ¿con cuál elegiría? En función de la realidad actual que tenemos, mi estimado licenciado, yo no estoy, digamos, el dilema sería cuando el compañero Leonidas Issa estuviera de candidato. Ahí sí yo tuviera un punto de inflexión para reflexionar. En este caso, mire, yo he sido parte de la CONAIE, soy parte de la CONAIE, como presidente o expresidente este rato ya del pueblo Palta de la provincia de Loja. Yo he estado comulgando, he participado en las asambleas que ha llamado el compañero Leonidas Issa, conozco su trayectoria de lucha. De igual manera, he sido parte de Cuarrunari y ahí he compartido diálogos y procesos de lucha con el compañero Yacu Pérez. Para mí, como con todo el mundo, mis respetos para estas dos personalidades, igual que lo tengo para el resto de ciudadanos del Ecuador. Usted, ingeniero José, es un hombre de base y es muy respetuoso de la organicidad del movimiento indígena y de sus estructuras concomitantemente. ¿Temen o no que vuelva a pasar, o al menos se suponga lo que pasó la elección anterior, que por ejemplo Leonidas Issa, el señor Vargas, que en ese tiempo era presidente de la CONAIE, antes de apoyar una causa de la lucha indígena, dé la impresión que está, por ejemplo, con el correísmo? ¿Descartan eso o sigue rondando en el imaginario de ustedes?
Hay que ser reales y ahí se ve nosotros como tal, buscamos un solo horizonte, buscamos la unidad dentro del movimiento indígena, dentro del Pachacuti buscamos la unidad. Pero este es un país mega diverso, este es un país que se integra con muchos pueblos y nacionalidades, con la sociedad civil, con grupos organizados de profesionales y todo, que están militando dentro del movimiento Pachacuti y ahí vemos que de pronto también hay un poco de dispersión y como tal es un fenómeno que en un proceso de inmadurez política, esto hay que decirlo a toda claridad, la sociedad ecuatoriana como tal no tiene una madurez política. Generalmente hemos visto que terminamos eligiendo a autoridades que después de la primera semana de gobierno ya el pueblo está inconforme, pasa peormente los 100 días, el pueblo prácticamente ya quiere votarlos del gobierno en todos los niveles. Entonces tenemos una sociedad que políticamente nos falta madurar mucho. En ese aspecto, la clase política tradicional ha hecho el papel perfecto, no ha dado una educación política al pueblo ecuatoriano y ese es el caldo de cultivo para ellos mantenerse en el poder, con un pueblo manejable, manipulado, con un pueblo que esté estirando la mano para recibir el bono, con un pueblo en la desesperanza y en la pobreza. Ese es el terreno propicio para ellos continuar en el poder. Por eso yo propongo educación para el pueblo y Ecuador será grande, mi estimado licenciado. Ingeniero José, Pachacuti, con la fuerza política que tuvo Yacu Pérez en la pasada elección, lograron una histórica captación de curules dentro de la Asamblea Nacional, llegando a 27. De ellos, puede citar al menos un par o unos 3 que diga qué buenos asambleístas fueron, porque usted está recibiendo lo bueno o lo malo que hicieron ellos en la Asamblea Nacional. Y justamente soy, discúlpeme licenciado, y usted lo conoce como comunicador social, he sido una voz disidente de todo ese proceso. ¿Cómo voy a aprobar aquellas expresiones tan malhadadas de la señora Rosa Cerda? Yo he sido crítico, he pedido sanciones, he pedido que el Tribunal de Disciplina actúe. También en otros procesos aquí en la provincia de Loja he sido crítico. Muchas de las personas ya se han separado también del Pachacuti, es decir, vinieron, lograron su objetivo y se fueron. Hay otras personas que han participado en el Pachacuti y ahora vemos que están en partidos de ultraderecha. Entonces ellos vinieron, aprovecharon el momento político y se fueron. Desde ese punto de vista, mi estimado licenciado, hay poco que rescatar, pero justamente el proceso político es así y no podemos nosotros como José Sarango y las candidaturas actuales del movimiento Pachacuti y también de los colectivos que nos apoyan de forma firme, dentro de eso está Pachacuti Calvas, a mucha honra, tengo que levantar y sentirme orgulloso de las estructuras de Calvas, del cantón Calvas y de todo el cantón y la provincia de Loja actualmente, que vamos por una línea diferente, justamente José Sarango nace con esa línea diferente. Y aquí estamos. Y ruego, mire, mi estimado licenciado, permítame rogar a Dios y a la Virgen Santísima que me permita caminar por este sendero que durante ya medio siglo he caminado. Y no que sea este momento de bullicio, este momento de tormenta que nos haga perder el camino. Eso yo ruego a Dios y a los amigos también que ayuden, porque un verdadero amigo, cuando el otro está cayendo en un error, le ayudan a salvarse de eso. Yo soy un hombre que he caminado de campo por las plazas, por las ciudades, y he sido agricultor también, igual que mi padre, tranquilo, y ahí caminamos. Y que Dios nos ayude en este proceso también. Haciendo, ingeniero, una analogía con todo el respeto, como siempre hemos tratado de decirlo, pero también con la frontalidad. ¿Por qué a Pachacuti o al movimiento indígena usualmente le hacen goles por la galleta? Y voy a decir por qué. Apoyaron a Lucio Gutiérrez, traicionados. Apoyaron a Rafael Correa, traicionados. Hace poquito apoyaron en Loja a Jorge Guevara y hoy está con Daniel Noboa de la ultraderecha, del empresariado, como se dice. ¿Por qué muy seguido y muy comúnmente ustedes se equivocan en estas decisiones que toman? Porque eso también le preocupa al pueblo ecuatoriano. Estamos con el movimiento indígena, con Pachacuti, pero vea los que apoyan y, por ejemplo, el señor Guevara, para darle un caso muy cerquita y muy puntual. Porque a veces la dirigencia, mi estimado licenciado, a veces la dirigencia tiene debilidad.
Debilidad, no me estoy refiriendo a aspectos económicos de ninguna otra naturaleza, me estoy refiriendo a aspectos ideológicos, de principios. Entonces, pero a veces ellos piensan en la coyuntura, a ver, ven un rostro y dicen, no, este rostro nos puede ayudar, porque este rostro de pronto es un voleibolista, de pronto este otro señor, señora, es bien conocido en el aspecto de la prensa, y una serie de cosas más, más basándose en principios que son totalmente fugaces, no son permanentes. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Han permitido que entren a las filas del movimiento Pachacutic por ciertas cuestiones de coyuntura y han abandonado hasta cierto punto las líneas o los ejes maestros ideológicos que guían al movimiento Pachacutic. Y dentro de eso tenemos esta serie de circunstancias que a su vez terminan pasando factura no a los que se van, sino a los que siempre hemos estado en las filas de lucha del movimiento Pachacutic, a los que hemos estado con los procesos históricos de lucha de los campesinos, de las comunas, de los personas que trabajan en los mercados, de los maestros, que hemos estado en esas luchas en las calles, terminan pasándonos factura. Por lo que usted dice, licenciado, es que todo el mundo se da cuenta de todas estas falencias que se dan. Entonces yo ahí siempre, una de las criticidades que le hacen a José Sarango justamente es ser consecuente con la línea de principios ideológicos que guían al movimiento Pachacutic. Entonces, dentro de eso hay que reconocer, ha habido esa flojera, esa debilidad, y justamente nos ha pasado esto. Pero pienso, y yo voy a ese punto, ¿no? A ese camino, que debemos de ir madurando la democracia ecuatoriana, y también los movimientos políticos también tienen que ir madurando, mi estimado licenciado. Claro, porque uno dice, Jorge Guevara está bien, es joven, al parecer tenía capacidad financiera para subvencionar una campaña, pero no pasó ni medio año, ya está en la otra tienda política y como si nada, y cuando hace poquito nomás decía que era orgánico, que se debe a sus bases, yo estoy absolutamente seguro que en Calvas, en Quilangue, en Espíndola, sin los candidatos en territorio, Jorge Guevara no sacaba más de unos cuantos votos porque ni le conocen. Entonces terminaron siendo útiles para una causa que en realidad no era la de él, más bien se aprovechó de esa circunstancia. Ingeniero, vamos a ir a una pausa para volver a hablar de los temas importantes y que les competen. La seguridad es la principal problemática de nuestro país, el desempleo, la migración, educación. ¿Cuál es la proyección que ustedes plantean? Enseguida de la pausa conversamos de eso, ingeniero. Volvemos enseguida. Ingeniero José, hay temas muy importantes que deberán ser resueltos. Y en esa parte, comedidamente, les solicito lo siguiente. Yo he escuchado y he entrevistado a muchos candidatos, pero usualmente responden lo que va a ser su candidato a presidente, alcalde, y menos lo que van a hacer ellos, porque puede darse el caso que gane José Sarango y no gane Yacu Pérez, que lo está apoyando de cierta manera. Y ahí, ¿qué hacer? Entonces, en razón de la función, de las atribuciones, competencias legales y constitucionales, en el marco de la seguridad, José Sarango, ¿qué puede darle al país para dar un respiro? Ayer nomás, ingeniero José, usted lo debe conocer, se reportaba un asesinato o sicariato a 3 personas en Macará, nos tiene impávidos todavía y hasta el momento no hay respuesta de la gobernación, de la comandancia de policía, pero ¿cómo resolvemos eso que cada vez lo vemos más cerca, incluso a nuestra propia tierra? Primeramente, mi estimado licenciado, presionar al Ejecutivo porque dinero sí hay. Lo que pasa es que se va por otros lados. Entonces, primeramente, atacar las causas fundamentales que provocan la delincuencia, que provocan estos males sociales. Primero hay que atacar eso. Primeramente, que se asigne presupuesto a la educación, presupuesto a la salud, presupuesto a la seguridad social. Primero eso. Y luego, segundo, el problema que tenemos ya y que no hay cómo desconocerlo, es el problema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué proponemos frente a esto, mi estimado licenciado? Proponemos un proyecto de ley de reforma al Código Orgánico Integral Penal para que las medidas alternativas que se aplican a los que han cometido un delito no sean pues ahí como un desfile de modas, que hay personas reincidentes que van 3, 4, 5, 10, 12 veces, delinquen, cometen delito y luego les colocan las medidas alternativas
activas el grillete o que vayan a presentarse a la autoridad competente, que son actualmente la legislación lo determina así. Y con eso pasan como estar en un desfile de moda. Entran y salen, entran y salen. Nosotros ahí proponemos reforma, que los reincidentes no pueden acogerse a este tipo de medidas, pues. Ahí se tiene que haber una reforma capaz de que estos señores, pues, cumplan con la sociedad y tienen que estar donde deban estar. Y los jueces tienen que tener ciertos amparos, los jueces y fiscales, para que después no estén, pues no salgan en las noticias como asesinados, que se ha visto en el Ecuador. Los fiscales, después de una determinada diligencia, después se los acribilla y se los mata. Y a los jueces también que dicten sus sentencias mediante la amenaza. Eso no puede permitirse. Estamos en un momento de crisis de seguridad ciudadana, entonces también las leyes tienen que ajustarse a esta circunstancia social, y desde ese punto nosotros decimos, la reincidencia no puede ser, esas medidas alternativas no puede ser para que los ciudadanos que delinquen vayan y salgan de la cárcel como que estar en un restaurante, mi estimado licenciado. Y mire, y esa es una cosa puntual, porque no podemos permitir que la sociedad ecuatoriana viva tras las rejas y con un temor permanente de que ya le acribillan a sus hijos, a su familia. Niños de 3, 4 años hemos visto en los medios de comunicación han sido asesinados por una bala perdida. Dice que eso es un mal irrecuperable, eso ya no se puede volver una vida humana, y no nos queda más que lamentarnos. De ahí que la voz firme de José Sarango es para generar reformas en el Código Orgánico Integral Penal, mi estimado licenciado, y desde ese punto de vista brindar seguridad a la nación ecuatoriana. Ingeniero, otra parte importante, ¿cómo blindamos las fronteras? Algunos candidatos dicen es indispensable militarizar hasta donde más se pueda las fronteras, los puertos, porque el principal problema capaz es que la disputa por territorios de droga, el acompañamiento con cárteles internacionales en el Ecuador, hacen un país que permea todo, la policía, el ejército, jueces, fiscales, y ahí se arme el despelote a tal punto que el ciudadano común se siente inseguro. ¿Es correcto, cree usted, blindar la frontera con militares, o cree que es exagerada esa postura? Mire, ahí tenemos que partir con las reformas a la ley de extranjería, porque aquí tienen que exigirse requisitos básicos, elementales, para que compatriotas, para que personas de otros países que quieran ingresar al país se les revise, pues. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que poner requisitos básicos. Ecuador parece que es la tierra de nadie, donde todo el mundo puede ir, y aquí vienen ciudadanos respetables de otros países, pero también entran los otros, entran personas que vienen a estar en el Ecuador como refugio de que están purgando la pena en sus países. Entonces acá, como quien dice, están escondidos, pero están en la completa libertad. Entonces hacen aquí lo que se les viene en gana, y ya se ha visto delitos execrables que se han dado aquí en el Ecuador por parte de ciudadanos extranjeros. Entonces ahí primero el marco legislativo, y segundo, yo parto de que los organismos de seguridad del Ecuador, dentro de eso el ejército, dentro de eso la policía de aduanas, es gente profesional. Lo que pasa es que no existe la voluntad política de los gobernantes para que nuestros equipos de seguridad que he nombrado desarrollen su papel. Vale decir, era la misma policía, era el mismo ejército el que guardaba en otros tiempos la integridad nacional y también la seguridad ciudadana. ¿Qué pasa entonces con los de ahora? ¿Qué son malos? No, señor. Yo pienso que nuestros ciudadanos, nuestros hermanos que ocupan las filas del ejército y la policía están bien capacitados y con disposiciones claras, con un marco jurídico que los respalde. Ellos ejecutarán bien su deber, y de esa manera daremos mayor seguridad a la frontera, a las líneas de frontera, y estaremos viviendo de una manera más adecuada, más armoniosa, más en paz, mi estimado licenciado. Sí, plenamente de acuerdo. Un complemento, ingeniero. Tampoco, nos viene bien en esta situación de inseguridad que vivimos romantizar que todos en las aduanas son buenos, que todos los policías son buenos, que todos los militares, cuando
Un abuelito alguna vez decía, se le riega el agua más que cántaro roto. Por las aduanas de Macará, de la frontera de nosotros, pasa todo, ingeniero José Sarango. El contrabando de hidrocarburos, de gas. Acá los carros del gas en la zona sur son para abastecer a los contrabandistas. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos para cortar esos flujos delictivos que también se dan en nuestro país? Justamente, licenciado, la institucionalidad del Estado ecuatoriano está enferma. Usted toca un punto muy sensible, pero hay que decirlo. Usted por todo lado que presiona el globo, sale pus. Por todo lado que usted presiona el globo, salen los visos de corrupción. Entonces es momento de que la clase política dé el ejemplo, se nombre a representantes con trayectoria ética. Y desde ahí que mire dentro de las instituciones existen los organismos pertinentes de asuntos internos, de disciplina interna, en la cual tienen que cumplir con su deber. Y aquí no tiene que haber, mi estimado licenciado, espíritu de cuerpo. Ah, no, como es nuestro compañero, tapemos nomás, echemos tierra, no digamos nada. Y si llegan los medios de comunicación, veden que ellos puedan sacar las imágenes. Es decir, esa actitud de tapar la indisciplina, de tapar estos delitos tiene que terminar. La lucha contra la corrupción tiene que iniciar desde la familia. Desde ahí tiene que educarse a los hijos, a los jóvenes en los colegios también. Y toda la sociedad ecuatoriana tenemos que unirnos para defenestrar de una vez por todas la corrupción. Y ahí está el camino, que la educación es el medio, es la herramienta fundamental para que la sociedad como tal salga ya de estas lacras sociales que mucho daño nos hacen. Y no nos queda más, no podemos nosotros, yo no soy partícipe de cuando se trata de descubrir delitos de corrupción. ¿Qué pasa? Que venga una institución internacional. ¿Qué pasó, pues? ¿Y qué pasa con los ecuatorianos? ¿Acaso todos somos bandidos? ¿Acaso todos somos ladrones? ¿Acaso todos somos delincuentes? No, señor. La grandeza del Estado ecuatoriano la vamos a gestar los ecuatorianos, desde adentro, con las raíces y el amor a la patria. Desde ahí tenemos que comenzar. Y por eso es que esto, lo que usted me dice, claro, es la situación actual. Pero para eso tenemos que nombrar dignidades, autoridades, que ya comencemos ese cambio, mi estimado licenciado. Claro, y uno dice, con tanta tecnología, ¿por qué no montar escáneres, cámaras en todo lado, sobrevuelos de drones? Porque aquí pasa como, no pasa, sino chorrea, va en caudales el tema del contrabando, incluso de cosas ilícitas, y todo el mundo distraído, autoridades en territorio, policías, militares, aduanas, y capaz a algunos no les gusta esto que estoy diciendo, pero lamentablemente ante nuestros ojos lo vemos de manera continua. Otra parte preocupante, ingeniero José, es la situación de empleo. Y a Pachacutic se le atribuye tener una postura demasiado radical con respecto a la idea de promover empleo en los jóvenes, de reducir horas de trabajo para que se labore a medio tiempo, y que eso signifique un alivio. Hoy por hoy la situación laboral es terrible. En el último año al menos 200,000 ecuatorianos han salido del país a buscar oportunidades, y esas las buscan porque aquí no hay. ¿Qué promover desde la Asamblea Nacional? Reformas al Código Laboral. Lo que yo siempre he mantenido, los derechos de los trabajadores no se los puede vulnerar bajo ninguna circunstancia. Si hay un trabajador que trabaja en las horas de la noche, tiene que ser pagadas como dice el Código de Trabajo, como dice la ley. Si trabaja un fin de semana, tiene que ser remunerado conforme lo dice la ley. Si hay nuevas modalidades de trabajo, no tenemos que propiciar la explotación laboral, y de ahí que esas nuevas modalidades que dinamizan la economía, los emprendimientos de los jóvenes, tienen que ser apoyados, mi estimado licenciado. No puede ser que nosotros permitamos que los jóvenes, los profesionales que salen de las universidades, la única opción sea arreglar la maleta e irse del país, a dar su mano de obra y su intelecto a otras naciones, permitir el desarrollo de otras naciones. Es decir, lo mejor se nos está yendo del país, que son nuestra juventud, nuestros profesionales jóvenes. El Ecuador justamente tiene que hacer reformas a la ley para que dejen de ser líricas y románticas. Ya hemos tenido como propuesta la ley orgánica de fomento
fomento productivo, inversión social y generación de empleo. Un lindo título, hermoso. Qué lindo, generación de empleos, pero a la hora de la hora nada de eso pasa. Mi estimado licenciado, nosotros necesitamos desarrollar, generar un proyecto de ley que atienda la frontera, la ley de desarrollo fronterizo, generar empleo mediante la implantación de zonas francas, donde las empresas puedan establecerse en los cantones de frontera, que ya estamos aquí con el Perú, que estamos en la frontera con el Carchi, liberar a esas empresas con capitales nacionales de impuestos durante unos 10 años, y eso a su vez, ¿en qué se va a retribuir? En el empleo a nuestros campesinos, a nuestros jóvenes de frontera, para que ya no sigan fugando del país. Es decir, se tiene que ir con ideas claras, se tiene que saber qué es lo que necesita. ¿Usted está de acuerdo entonces, ingeniero, con acoplar al Código del Trabajo, y concuerdo con usted plenamente en que no se vulneren derechos, pero sí dar posibilidades de otro tipo de contratos? Es posible y usted va a viabilizar, porque en la Asamblea le va a topar esos temas que son candentes, que a veces nadie quiere chamuscarse porque los derechos y cosas de esas, pero la mayoría de ecuatorianos sin empleo. El tema, por ejemplo, de trabajo por horas de manera más definida y garantizada para la persona que contrata. Otra observación es los contratos a prueba y después contratos indefinidos. Así quiebra la empresa, tiene que indemnizarle al trabajador. Entonces hay protección para el trabajador, pero no tanto para el inversionista, sobre todo pequeño, mediano, que se monta un negocio y después prácticamente le da miedo contratar por la exigencia y rigurosidad de las normas laborales. Uno pone un negocio acá y la piensa 5 veces si contratar o no, porque el miedo al juicio, y también para que le quiebren con el juicio el negocio, complica mucho las aspiraciones del emprendedor como tal. Cosa puntual, porque mire, mi estimado licenciado, ya los tiempos van cambiando, ya no estamos viviendo en la década de los 80, de los 90, de los 2000, estamos en el año 2023 y estamos en una nueva era tecnológica donde los jóvenes necesitan trabajar, necesitan empleo. Entonces hay que adaptarse a las circunstancias actuales y mirar el futuro, cuál es lo que se nos viene. Lo que sí será la voz permanente de José Sarango: violación de derechos a los trabajadores no se permitirá. Pero ya tiene que el marco jurídico ecuatoriano, tanto el Código de Trabajo como la Ley Orgánica de Servicio Público, tienen que irse actualizando a los tiempos, a las exigencias que se van dando acorde al marchar del tiempo. Entonces, dentro de eso, la posición de José Sarango es clara y precisa y determinante. Pero nosotros, permitir que se genere la explotación laboral, no, señor. Permitir también lo otro, que el empresario quiebre a los 2 primeros meses por estas cuestiones de normativas muy rígidas, tampoco es permitible, porque desde ese punto de vista no habrá ni empleadores ni empleados. Entonces, ¿qué viene como lógica? Una población en desocupación, proclive a los delitos, a la delincuencia organizada que se genera, y eso está mal, mi estimado licenciado. Aquí en nuestro país, solo como complemento y para valorar y analizar con madurez y reflexión los temas laborales, el 70% de los emprendimientos en nuestro país fracasan o cierran sus puertas al año, y es por todo este tipo de situaciones laborales, de capital de inversión, de conocimiento para entrar en el mercado y algunos elementos más. En la parte final, estimado ingeniero, respecto a la educación, Yacu Pérez, si bien preciso, digo, usted no es el candidato formal de Yacu Pérez, promovía libre ingreso a las universidades, recuperar instituciones técnicas de nivel medio, reabrir escuelas, eso rurales sobre todo. ¿Eso usted ratifica, se alinea a eso, o hay una propuesta agregada a lo que he estado mencionando? Nos agregamos a eso, y la ley orgánica de educación superior, la LOES, tiene que ser reformada. Pero ese ya es un grito de la sociedad ecuatoriana, de la juventud ecuatoriana, que está desesperada, que no puede entrar a la universidad, que no puede cursar estudios universitarios. Es lamentable que el principio de educación sea vulnerado desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Cursos de nivelación una vez que ingrese el estudiante a la universidad, pero
no le podemos cerrar las puertas al estudiante que viene con grandes desventajas, sobre todo aquellos que estudiamos en el sector rural, en las parroquias rurales, en las cabeceras cantonales, que vienen en una gran desventaja en tecnología, en conocimientos de las tecnologías de la información y comunicación frente a los estudiantes de la capital de provincia. Entonces tiene que haber las universidades de inicio, cursos de nivelación, que en otros tiempos se llamaba el curso preuniversitario o cursos de nivelación en la Universidad Nacional de Loja. Tiene que nivelarse a los estudiantes y de ahí sí velar porque todos los estudiantes universitarios reciban una educación de calidad. En eso, implacable. Yo he sido profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la Universidad Nacional de Loja, y cuando estamos adentro o salimos buenos profesionales o no hay alternativa, mi estimado licenciado. Le agradezco, ingeniero, porque la semana pasada un candidato decía que ya no tenía señal, por eso no contestó una pregunta. El tiempo se nos va a acabar, por cuanto le agradezco la entrevista y ojalá podamos conversar en una nueva oportunidad. Listo siempre para el diálogo, porque la ciudadanía necesita enterarse y saber cuáles son los candidatos por los que tiene que votar y por quienes no tiene que votar. Bien. Muchas gracias y una linda tarde. Muchas gracias. El ingeniero José Sarango, él es candidato a la Asamblea Nacional en representación de Loja. Lo decía y lo ratifico, amigos y amigas. Qué bueno que ciudadanos de la provincia, de nuestros cantones, de nuestro cantón para ser más específico, empiece a abrir este camino que no ha existido o que se pretende recuperar en el buen sentido de la palabra. Porque los cantones, dígase Calvas, Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Macará, Fin, Zapotillo, Pindal, Chaguarpán, Olmedo, prácticamente están relegados a que desde otras esferas nos vean como tal. Hoy por hoy se abre un camino. Los resultados finales es imposible de predecirlo, soy un ciudadano, pero ojalá la gente de provincia tenga el respaldo de la gente de provincia, porque ¿quién siente mejor que la gente de provincia, los que vivimos aquí? De allá de Loja, en el buen sentido de la palabra, pueden venir a las fiestas, pueden venir a tomarse un trago de repente, pueden venir a pasear, pero no viven aquí, no sienten aquí, no han trajinado en las necesidades que habitualmente vive la gente de la provincia de Loja. Entonces, un elemento es ese, no por la acción de ahora, sino lo que puede traer más adelante. Puede ser la posibilidad de empezar a abrir caminos para que más jóvenes, más profesionales, más gente tenga oportunidades como las que se está luchando ahora. Y también no son ciudadanos que no tienen la trayectoria, el perfil y el trabajo en el camino recorrido. A final de cuentas, la decisión la toma el ciudadano de la provincia de Loja, pero no está mal de resaltar que Calvas tiene un candidato estelar a la Asamblea Nacional, encabeza la lista de Pachacutic.